TIGC Centro 96.3. Póngala. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Nos encontramos en las afueras del INS junto a Don Domi, especialista en accidentes, quien tiene unos sabios consejos que darnos. Gracias. En mi amplia experiencia, el mejor consejo que les puedo dar es que se protejan hoy mismo con un seguro autoexpedible desde 5,000 colones al pagar su marchamo. Recuerden que el que a buen seguro se arrima, buena cobertura recibe. Además, quedarán participando por fines de semana en hoteles en Costa Rica y pantallas. Excelente consejo. Así que todos a pagar el marchamo y adquirir un seguro autoexpedible en grupoins.com. ¿Vieras que en el banco me dieron un billete nuevo? Uy, a ver, ¿y qué tiene diferente? El cajero me dijo que vinieron con seguridad de última generación, que además del relieve en los retratos y las figuras que cambian de color al girarlas, ahora todos tienen una ventana transparente. Ah, sí, mira. Los nuevos billetes son más seguros, duraderos y de material reciclable. Y recuerde, al recibir billetes siempre toque, mire y gire. Un mensaje del Banco Central de Costa Rica. Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Le damos los buenos días a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente nuestro saludo de buenos días para el compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por iniciar la semana con su programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Siempre Horizontes de 7:20 a 8:20 de la mañana, aquí en 96.3, Centro para todo Costa Rica, y para las personas que tienen que apartarse de su aparato de radio, no se preocupen. Les reiteramos, nosotros todos los programas siempre los transmitimos por 96.3 y al mismo tiempo para que nos escuchen en su tablet o en su computadora, en su teléfono también, nos puede seguir escuchando en la página de Facebook. Solamente búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica, así estamos en Facebook, Programa Horizontes Costa Rica, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y ahí está el link para que usted pueda escucharnos en cualquier parte del país. Entonces ya lo saben, la invitación es para que si usted todavía no es amigo o amiga nuestro en Facebook, ingresen al Facebook. Durante todo el día nuestro compañero Luisito está poniendo audios, videos, noticias y ahí se mantiene informado. Entonces, dele seguir, dele me gusta a la página de Facebook, Programa Horizontes Costa Rica. Igualmente les reiteramos, está abierto nuestro WhatsApp 83414142. Durante el programa está abierto para que ustedes hagan sus reportes de sintonía desde cualquier parte del país y también puedan participar con sus consultas, con sus aportes, con sus comentarios y sugerencias. WhatsApp, Programa Horizonte, si no lo tiene, agréguelo a sus contactos
telefónicos en este momento, ahí en su celular agréguelo para que lo pueda usar en WhatsApp. WhatsApp, programa Horizontes, 83414142. Es muy sencillo, 83414142. Así como lo hizo el doctor Álvaro Salas Mejías de la Unión Médica costarricense, que nos estaba pidiendo el link del programa. Ya se lo enviamos, doctor, ahí lo tiene, para que pueda accesar la página en Facebook y la comparta con todas sus compañeras y compañeros de Junta Directiva y asociados de la Unión Médica. Igualmente, doña Anabel Sileski nos envía un sol lindísimo allá desde las montañas de Cartago. Gracias, doña Anabel, por reportar la sintonía. Don Ramón Rodríguez, que nos hace el reporte desde la cuna de la artesanía costarricense, desde Sachí. Igualmente, vamos a ver, Erwin Fernández, el diputado, vamos a ver, Erwin Fernández, no, es otro amigo, Erwin Fernández, dice desde Puriscal, los escucho, gracias don Erwin, gracias. Doña Flora nos dice, vamos a ver qué nos dice doña Flora, vamos a ver, bueno, doña Flora está preocupada por los derechos para hablar de independencia judicial, al menos hay que comenzar analizando si la señora fiscal y el Ministerio Público cuentan con un mínimo de independencia cuando se dan casos de conflictos de intereses como este, y nos envía un montón de información sobre el caso Aldesa. Bueno, hoy no le vamos a entrar a ese tema específicamente, hoy vamos a hablar, y gracias doña Flora por escribirnos, hoy vamos a hablar sobre la independencia judicial, ojo, como está planteada en la Ley de Empleo Público. ¿Por qué? Porque hay formas de ir mermándole el poder, la capacidad de resolución al poder judicial de nuestro país, y una de ellas es quitándole los recursos. Si le quitamos recursos y cada vez que alguien se jubila, cada vez que alguien renuncia, cada vez que alguien fallece, las plazas quedan congeladas, si no vamos a crecer en la institución, etcétera, etcétera, el servicio se va a deteriorar, y con eso lo que ganan es muchas veces personas que deberían de someterse a la justicia. Entonces, ese es el tema de hoy acá en Horizontes. Ustedes saben que estamos cumpliendo 15 años que los venimos celebrando desde este mes de febrero, y durante todo el año lo vamos a celebrar porque son 15 años que estamos llegando a este programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Gracias a Diosito, gracias a la preferencia de ustedes, amigos y amigas, gracias a la familia Hernández, dueños de Radio Centro, que nos acogen ahí dentro de la frecuencia 96.3, y desde luego gracias a ustedes. Así es que todos los días hemos venido compartiendo poco a poco los mensajes de algunas personas que han estado invitados en Horizontes en algún momento. Quiero invitarlos a que escuchen al doctor Alberto Alape Girón del Instituto Clodomiro Picado, ese instituto que le da prestigio a Costa Rica a nivel internacional, el mensaje que nos envía en razón del 15 aniversario de Horizontes. Escuchemos. Muy buenos días a don Edgar y a todos los oyentes del programa Horizontes. Los saluda Alberto Alape Girón desde el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. Me complace mucho unirme a la celebración de los 15 años del programa, en el cual siempre encontramos información veraz y oportuna sobre diversos temas de interés nacional, así como una valiosa oportunidad para que todos los costarricenses nos manifestemos. Felicitaciones y larga vida al programa. Saludos. Gracias, doctor Alberto Alape Girón del Instituto Clodomiro Picado, por ese mensaje que nos envía. Ahora escuchemos a un buen amigo también que ha participado en muchas ocasiones acá en Horizontes, ustedes lo han escuchado. Él es doctor en Derecho Internacional y es doctor en Relaciones Internacionales. Me refiero al doctor Walter Rubén Hernández Juárez, que muy gentilmente nos envía el siguiente mensaje. Edgar, mi estimado Edgar Ower y todos los amigos de Horizontes, le doy gracias a Dios y le doy gracias a Edgar infinitas y a Radio Centro por haber permitido que tengamos el lujo y el placer de contar con un programa como Horizontes, que defiende la libertad, que defiende la democracia y los mejores valores de esta Costa Rica que tanto nos preocupa hoy en día. Mis más sinceras felicitaciones en estos 15 años, en estos primeros 15 años. Gracias al doctor Walter Rubén Hernández Juárez por ese saludo que nos deja. Don Juan Carlos
y doña Liliana están en sintonía también, están reportando la sintonía. Gracias, don Juan Carlos, gracias, Liliana, gracias a la familia, todos ahí juntitos trabajando por Costa Rica. Muchísimas gracias. Bien, amigos, démosle la bienvenida a nuestro invitado, no lo vamos a hacer esperar más. Él es un buen amigo nuestro, un buen amigo de la familia del programa de Cultura Ciudadana de Horizontes, el doctor Jorge Cartín, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales, conocido por sus siglas como CITRAJUD. Con él vamos a hablar, como lo anticipé al principio del programa Horizontes de hoy, la independencia judicial como está planteada en la Ley de Empleo Público. Reitero, hay algunos vivillos que quieren debilitar el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque entonces campea y viva la impunidad. En la medida en que nosotros fortalezcamos el Poder Judicial, que no es perfecto, estamos claros que no es perfecto, estamos claros en que no es perfecto, que podemos irlo puliendo, que hay que fortalecerlo y hay que irlo blindando, en eso también estamos muy claros. Y que aquí en Horizontes, como espacio de cultura ciudadana, seguiremos empeñados en fortalecer toda la institucionalidad costarricense, dentro de ello, desde luego, el Poder Judicial. Eso es un hecho y pueden contar con eso. Bienvenido, doctor Jorge Cartín, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales CITRAJUD, a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Es un gusto compartir con ustedes, mi estimado doctor Cartín. Muchas gracias, Edgar, y muy buenos días para usted y para todas las personas que nos están escuchando en este momento. No quería iniciar esta participación, don Edgar, sin externarle mi felicitación a usted y a su programa, de parte también de la Junta Directiva de CITRAJUD, por esos 15 años de su programa, que ha sido tan importante en la formación de los costarricenses y de las costarricenses, para ejercer un mejor país, una mejor democracia y tener una opinión más amplia para poder tomar mejores decisiones. Entonces, nosotros celebramos junto a ustedes 15 años, esperando en Dios y en la vida que se conviertan en 15 más y 15 más y hasta que Dios lo permita. Gracias, doctor Cartín, gracias. Ahí hemos recibido su mensaje, que también lo hemos compartido con los miles de oyentes de Horizontes. Gracias. Entrando en materia, doctor, independencia judicial como está planteada en la Ley de Empleo Público, esta ley que viene a cortar presupuestos, pero cortar presupuestos de una manera inapropiada, diríamos nosotros, desde la perspectiva de que no se analizó la importancia de algunas de las actividades que se llevan a cabo dentro del Poder Judicial y por ende saldríamos perjudicados todos los ciudadanos. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, primero que nada me parece importante, Edgar, que los costarricenses y las personas que nos escuchen que entiendan de una manera simple lo que es el concepto de la independencia judicial. ¿Por qué? Porque yo te comentaba antes que es un concepto que es poco, digamos, no es ampliamente conocido ni comprendido, y dependiendo de dónde venga la conceptualización puede llegar a tener ciertos matices de tergiversación, ¿verdad? Porque lo acomodan de acuerdo a los intereses de cada quien. Pero es un concepto, más allá de eso, es un derecho humano. La independencia judicial es algo que tenemos que tener todos los ciudadanos de una república. ¿Para qué? Para poder garantizar aspectos tan simples como lo que son un juicio imparcial, tener garantía de que los casos van a ser resueltos por jueces independientes, que las investigaciones judiciales, tanto de la Fiscalía como la Policía Judicial, de los científicos forenses que hacen también esas investigaciones, estén también garantizadas de que haya esa imparcialidad, de que no vayan a haber presiones. Y esto no tiene que entenderse como un privilegio. Hay algunos que dicen que esta independencia judicial lo que provoca es que el Poder Judicial se convierta en un mini estado, que se convierta en la república independiente y que él no puede aplicar, no se le puede aplicar ni se le puede tocar nada. Y eso no es así, porque es un derecho realmente que tiene la ciudadanía costarricense y en cualquier parte del mundo donde estén viviendo en democracia. Y es importantísimo eso, ¿verdad? Que también han querido reducirlo a que es nada más la potestad que tiene un juez para poder emitir una sentencia de manera libre, sin presiones. Pero no, esto va más allá.
Esto va hacia el personal del OIJ, ahí se hacen investigaciones que por ningún motivo puede estar metida la mano externa, y tampoco puede haber esa intromisión de las partes externas dentro de la que son la Fiscalía y la Defensa Pública, que los costarricenses entenderán que tanto la Defensa como el Ministerio Público y el OIJ son instituciones auxiliares de justicia, y el Poder Judicial como tal es el ente administrador de la justicia. Dentro del OIJ hay una sección muy importante, todas son importantes, pero hay una que es vital, que es el laboratorio de ciencias forenses, donde uno no quisiera que lleguen a quitarle recursos, o uno no quisiera que manos de políticos o empresarios con poder político lleguen a decir, bueno, les damos presupuesto, pero sí, esto sale así y así y así y así, para tratar de presionar investigaciones o decisiones que se toman de manera transparente dentro del Poder Judicial. Continúe, doctor. Sí, exactamente. Y una de las cosas que usted apunta ahí, don Edgar, es precisamente una de las dos aristas que tiene la independencia judicial, porque esta puede ser interna y puede ser externa. ¿Por qué interna? Porque interna, aquí ya aplican, digamos, los mecanismos propios que tiene el Poder Judicial para poder, digamos, blindar y dar seguridad de esta independencia a los costarricenses mediante nuestra propia reglamentación, conflicto de intereses, por ejemplo, cuestiones de ética, de valores y demás, para evitar que dentro del mismo Poder Judicial pueda existir alguna presión interna, que si yo un magistrado por ahí vivillo que quiera presionar una investigación, que quiera influir de alguna manera. Y la externa, que es la que realmente está en juego hoy y en entredicho no solo con la ley de empleo público, sino con una serie de leyes que han venido dándose, yo no sé si ustedes vieron que don Fernando Cruz lo apuntó muy bien, específicamente es que se ha hecho un alboroto específicamente a partir del primer gobierno de este partido PAC, desde el Guillermo Solís para acá, las intenciones de meterse con el Poder Judicial son cada vez más evidentes, y esta externa tiene ese componente, el componente político. Y eso es lo peligrosísimo que puede suceder en la democracia costarricense. Si nosotros queremos ver cómo se deterioran las democracias, no nos vayamos muy largo, vámonos a Venezuela, vámonos a la misma Cuba, vámonos a Nicaragua, que está aquí arribita. ¿Qué fue lo primero que hicieron estos regímenes antidemocráticos que están vigentes hoy día? Debilitar al Poder Judicial. ¿Y por qué debilitan al Poder Judicial? Bueno, porque precisamente dentro de la estructura de los estados, como se planteó desde la Revolución Francesa, con los principios de libertad y división de poderes, etcétera, están dos poderes que son sumamente fuertes a nivel político, que son el ejecutivo y el legislativo, y eso todo lo tenemos claro, ahí lo manejan políticos. En el Poder Judicial eso no debe ser, no digo que no es, pero no debe ser, porque también sabemos que uno de los sistemas bizarros que tenemos nosotros en este país es el sistema de elección de magistrados, y hemos empezado a dudar en los últimos tiempos realmente de si hay esa independencia en algunos altos jueces de la República por las resoluciones que han venido estado dando, ¿verdad? Que más bien parece que están interpretando la ley de acuerdo a las necesidades políticas y económicas del momento, y no necesariamente cómo tiene que ser interpretada la ley, ¿verdad? Que esa es la función de un alto juez. Entonces, aquí es donde tenemos los principales hechos que han evidenciado esta amenaza hacia el Poder Judicial. Lo hemos visto de diputados, ¿verdad? Diputados que desde hace años atrás le dicen a un magistrado, usted no lo vamos a reelegir porque usted resolvió así y está. Entonces, vea qué peligroso. Entonces, qué triste, qué lamentable, ¿eh? Sí, están de alguna manera, digamos, como poniendo en ascuas a los magistrados, diciéndoles, si usted se va por este lado y resuelve por este lado, aunque la ley diga que tiene que resolver por este lado, se lo vamos a cobrar. Y se lo vamos a cobrar porque nosotros a usted lo ponemos y lo quitamos. Y eso lo hizo hace unos años la Fracción de Liberación Nacional contra la reelección de don Fernando Cruz. Y también ahorita, más recientemente, en los últimos tiempos, lo hizo el partido de Fabricio Alvarado junto al Partido Unidad Social Cristiana, como son bloques fuertemente conservadores, le reclaman a otro magistrado que le dicen, bueno, usted no lo vamos a reelegir porque usted falló así, ya está, y esto va en contra de nuestros principios conservadores.
Eso es sumamente peligroso porque se está dando el mensaje a los altos jueces de la República que pueden haber consecuencias si libremente ejercen esta independencia judicial. Entonces, qué terrible, ¿verdad? Por lo menos yo todavía no tengo casos, y espero que no se den, que esas mismas intromisiones se den en otros ámbitos. Por lo menos en ciencias forenses yo no lo he visto. No puedo decir lo mismo a la Fiscalía. Hay ciertos indicios, la gente se preocupa mucho, por ejemplo, lo que duran las investigaciones. El tema del cementazo, por ejemplo, nosotros esperábamos que en diciembre pasado doña Emilia de una vez por todas presentara las acusaciones y no se ha dado. Hemos visto cómo se ha dilatado el tema de la OPAC y todo, y eso tienen toda la razón los costarricenses de tener esas dudas con respecto a si realmente se está caminando porque hace falta algo para concluir, o es que está siendo trazado precisamente por este poder político. Caso Aldesa, que nos menciona doña Flora por acá, que me está escribiendo doña Flora, que dice que está preocupada porque siente ella que el caso Aldesa se queda y hay algunos medios de comunicación que van guardando silencio con estos casos y el temor del ciudadano es que se va quedando, y dónde está la justicia y dónde están esos miles de millones de colones que se perdieron. Claro, y ese es uno de los tantos casos. Aldesa, está la cementazo, está la trocha. Yo no sé si los costarricenses ya se les olvidó la trocha, pero con la trocha no hemos visto que haya pasado nada. La trocha mocha, dicen. Bueno, hay un montón de casos de corrupción que se han venido ventilando en los últimos años. No en vano, ¿verdad? Se ha dicho que en estos últimos 8 años la corrupción ha aumentado en un 500%, y eso es un dato fuerte que tiene que poner a los costarricenses a reflexionar, ¿verdad? En muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de la independencia, Edgar, ya que importante los hechos concretos, ¿verdad? Ya les decía unos específicos contra algunas resoluciones de algunos altos jueces, ¿verdad? Tenemos también la generación de nuevas leyes que han venido, de alguna manera, queriéndose meter dentro de la estructura de la organización del Poder Judicial. La primera de ellas, que fue muy evidente, fue la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Ya que interesante, y quiero que los costarricenses me pongan mucha atención en esto porque en esto hay mucha incomprensión. Cuando la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas fue aprobada, lo primero que dijo la Sala Constitucional para que este proyecto no se cayera y fuera mandado al archivo fue, bueno, la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas es constitucional y ustedes la pueden pasar y aprobar, no hay ningún problema, señor diputado, siempre y cuando respeten una situación, que es, 1, la Ley de Salarios del Poder Judicial, 2, la Ley del Estatuto de Servicio Judicial. ¿Qué le está diciendo la Sala Constitucional a los diputados? Bueno, ustedes pueden aprobar esa ley y no hay ningún problema, no hay roces constitucionales, siempre y cuando no se metan con la estructura salarial del Poder Judicial y no se metan con la forma como se contrata y se evalúa al personal del Poder Judicial, que son dos aspectos que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas decía que tenía que darse. Y lo que pasa acá es que para poder irse de esos criterios, ¿verdad? Tienen que, porque la Corte dijo que si afectaba la organización y funcionamiento del Poder Judicial, tienen que aprobar con 38 votos, y con 38 votos en una situación que parece a veces muy homogénea, pero también, digamos, es un poquito complicado conseguir en una asamblea tan multipartidista, ¿verdad?, con tantos pensamientos. Entonces, ¿qué pasó acá? Lo que pasó fue, bueno, entonces sacaron al Poder Judicial de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Entonces, ¿pero qué pasa con esta ley? Esta ley tiene que ser aplicada de alguna manera. Entonces, de adelante, durante el momento en que entra en vigencia hacia adelante, hay que hacer una aplicación de los preceptos que tiene esta ley, que sí tienen un alcance para el Poder Judicial, y de ahí para atrás, que es el principio de retroactividad, que es constitucional y es consagrado en el derecho internacional también, no puede afectar los derechos de las personas ya trabajadoras, ¿verdad?, que ya vienen trabajando en el Poder Judicial. Bueno, ¿qué pasó? Entonces la Corte hizo una interpretación, todo un estudio jurídico de cómo tenía que aplicarse la ley en el Poder Judicial. Días después llega la Contraloría de la República, la Contralora, que es un ente que es auxiliar de los diputados de menor rango, obviamente, que el Poder Judicial, llega con una nota diciéndole a don Fernando: si usted no aplica la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas como yo, Contralora de la República, le digo que tiene que hacerlo, a usted, don Fernando Cruz, lo destituyo. Lo mando a destituir. Vean qué fuerte y qué grave esta intromisión de la independencia de poderes.
Entonces entró un conflicto, empezó la presión mediática, empezaron con el Frente de la República Independiente, empezaron con la defensa de los privilegios, los medios de comunicación que ya ustedes saben, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué sucede? Sucede entonces que don Pedro Muñoz, ¿verdad? Que él también aprovechando, don Pedro, el tema para ver si hace un poquito más de polvo en el asunto, interpone una acción de inconstitucionalidad, pero aquí, qué interesante, esta acción de inconstitucionalidad la presenta en contra de la manera en que el Poder Judicial dijo que tenía que aplicarse la ley para el Poder Judicial. Bueno, y el Poder Judicial interpreta las leyes, ¿verdad? Entonces interpretó la ley. Entonces, ¿qué pasa? Si la Sala Constitucional le da la razón a don Pedro Muñoz, entonces quiere decir que el Poder Judicial tiene que estar dentro de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Entonces, automáticamente, si la Sala le da la razón a Pedro Muñoz, tiene que declarar inconstitucional la ley fiscal y se cae la ley fiscal. Correcto. Tienen que derogarla. Y si dice que no, si le dice que no, entonces quiere decir que el Poder Judicial interpretó bien la ley y que no le pueden obligar a aplicar la ley fiscal. Pues vea qué interesante, esto no es fácil de comprender y claramente lo utilizan para desprestigiar y para decir que sí tienen que meterse en esos aspectos. Vea, esto de la Contralora. Ahora bien, en el tema que nos tiene aquí, doña Edgar, el tema de la ley de empleo público. Permítame un momentito, doctor Jorge Martín, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales, Citrajut. Vamos a ir a una pausa, que estamos listos con la pausa, una pausa de mitad del programa acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana. No estamos ni a la derecha ni a la izquierda, estamos al centro, trabajamos por Costa Rica. Retornamos en breve. Nos encontramos en las afueras del INS junto a Don Domi, especialista en accidentes, quien tiene unos sabios consejos que darnos. Gracias. En mi amplia experiencia, el mejor consejo que les puedo dar es que se protejan hoy mismo con un seguro autoexpedible desde 5,000 colones al pagar su marchamo. Recuerden que el que a buen seguro se arrima, buena cobertura recibe. Además, quedarán participando por fines de semana en hoteles en Costa Rica y pantallas. Excelente consejo. Así que todos a pagar el marchamo y adquirir un seguro autoexpedible en grupoins.com. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Opiniones muy interesantes estamos recibiendo por acá. Realmente a nosotros nos agrada muchísimo y seguiremos promoviendo la participación ciudadana. Escríbanos, haga usted sus consultas, sus comentarios a través del WhatsApp 83414142. Lo repito con calma, por si usted todavía no lo tiene. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Seguimos recibiendo algunos saludos acá que nos han enviado amigos que han participado acá en Horizontes por los 15 años. Escuchemos de una persona que ha participado, un dirigente sindical como es Álvaro Rodríguez Zamora, conocido como Tuca cariñosamente, de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística, ANIC. Escuchemos. Buenos días. Les saluda Álvaro Rodríguez Zamora, secretario general del sindicato ANIC del Poder Judicial. Don Edgar, felicitaciones y felicidades al arribar a los 15 años del programa Horizontes, programa que se ha caracterizado por gozar de un equilibrio totalmente balanceado, justo y altruista en cuanto a los invitados, expositores
y los temas a tratar. Y dichosamente, lejos del egoísmo de otros conductores y medios periodísticos de prensa y televisivos que visiblemente inclinan la balanza de la realidad país. Don Edgar, Horizontes marca diferencia y está destinado a crecer con su siempre consabida transparencia periodística. Así que un abrazo y a celebrar, carajo. A celebrar, carajo, nos dice don Álvaro Rodríguez Zamora del sindicato ANIC. Gracias, mi estimado amigo Tuca, por ese saludo de 15 años. Escuchemos otro más de una persona ligada a la administración de la justicia, una carrera muy exitosa dentro de la Fiscalía de la República. Escuchemos. Buenos días, público oyente del programa Horizontes. Les saluda Luis Alonso Bonilla Guzmán. Desde hace unos 10 años he tenido el honor de participar como invitado en varios programas de Horizontes. Este programa se distingue por la diversidad ideológica de sus invitados. Por eso hace honor al eslogan de "No le decimos cómo pensar", a diferencia de otros programas en el espectro radial. Por eso, en estos 15 años de existencia, saludo a don Edgar Owed y lo felicito por hacer la diferencia. Un fuerte abrazo. Gracias, don Luis Bonilla Guzmán, quien realizó una carrera muy exitosa dentro de la Fiscalía de la República. Hoy día sigue ligado al tema de administración de la justicia, hoy día defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras judiciales de nuestro país. Continuamos con el doctor Jorge Cartín, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Sindicato Citrajut. Hemos recibido varios comentarios por acá. Un saludo para el buen amigo licenciado Gustavo Corella, abogado litigante y formador de futuros abogados, tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Escuela Libre de Derecho. Saludos, licenciado Gustavo Corella Vázquez. Igualmente, saludamos al doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Nos dice don Walter, doctor en Derecho Internacional. Buenos días, Edgar, y buenos días, don Jorge. Para que todo el mundo lo entienda, el proyecto de ley de empleo público es un desastre, nos dice así claramente. Es un adefesio jurídico que violenta la Constitución en algunos de los temas sensibles para el ejercicio de la democracia, la separación de poderes. Lamentablemente, al igual que el modelo bolivariano, por la vía de legislar, acaban con la independencia del Poder Judicial para perpetuarse, nos dice el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, y continúa acá con otro comentario que dice: esto es lo que dice la ley 9.635 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas, fue una barbaridad de la Sala, pues permitió que le aplicaran trámite rápido, y lo de la Contraloría lo ha permitido la Sala Constitucional, pues la Contraloría está coadministrando y eso violenta la división de poderes. Esa es la opinión del doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Gracias a don Sheldon Harsenstein, que también hace su reporte de sintonía. Vamos a ver por acá. Cata nos dice: excelente programa, ojalá se recupere la independencia judicial, pero eso empieza sacando los nombramientos de las personas magistradas de la Asamblea Legislativa. Eso es todo un tema, para la buena amiga Cata. Tiene toda la razón, eso es todo un tema. Tito Ramírez Vega, aquí escuchando, excelente el programa, gracias. El licenciado Eduardo Flores, un saludo para ustedes, dice que está en sintonía. Igualmente por acá, don William Hayden, un buen amigo nuestro, y ustedes lo han oído por acá, el economista William Hayden, a quien le enviamos un saludo y lo vamos a estar molestando cuando termine el programa. Dice por acá otros saludos, amigos de Horizontes Oyentes, les saluda José Porras desde Monteverde, Punta Arenas, zona muy linda. Un abrazo, mi estimado. Doña Ana dice: buenos días, don Edgar, atenta al tema de hoy, el Poder Judicial debe ser independiente, así lo manda la Constitución Política, que es uno de los poderes de la República. Pero me hago la pregunta, ¿es independiente el Poder Judicial? En estos momentos, en esta administración, veamos cómo procede en sus resoluciones. A mi ojo malicioso, dice doña Ana, siempre protege a los actuales gobernantes y contra el pueblo, pero no olvidemos que son los diputados quienes eligen a estas autoridades. Firma, como ella siempre se define, Albino Lovers, doña Ana se define como una Albino Lovers, para servirle a todos, luchemos juntos para una Costa Rica inclusiva. Y finaliza diciendo: no hay división de poderes como constitucionalmente está reglamentado en nuestro país. Esa es la opinión de doña Ana. Igualmente viene otro por acá.
hay especialmente un noticiero escrito y otro televisivo que se han dado a la tarea de desinformar a la población hablando de jubilaciones de lujo. Es un buen punto, que dicha que me lo manda una persona por acá cuyo teléfono termina en 1777. Dice la población hablando de jubilaciones de lujo, y según la lista de jubilados el Poder Judicial está en número 14 sobre los nuestros están el Ministerio de Educación Pública, los de la Contraloría, los de los bancos estatales, y ninguno de ellos aporta el porcentaje al fondo de pensiones, ni cuando se jubilan continúan pagándolo. ¿Sabían ustedes que en el Poder Judicial sí? Eso sí, ya lo sabemos nosotros. Esto ha hecho que la población se vuelque en contra de nuestro Poder Judicial y desde luego especialmente quienes tienen pendientes procesos judiciales ante los despachos judiciales o han sido condenados. Eso es lo que nos cobran estos dos espacios noticiosos, el que fueran condenados a pagar millones por casos en los que se les encontró culpables. Por favor, se le pide a la población que nos vean como una institución que cuida y guarda sus derechos y les cuida. Gracias, nos dice la persona que nos envía este mensaje. Muchísimas gracias, a la amiga que lo manda. Gracias por ese mensaje. Sí, efectivamente, aquí hay una lucha de poderes y hay algunos medios de comunicación que ustedes saben que los pescaron ahí con evasiones en un caso de 5,000 y resto de millones, tuvieron que hacer un arreglito de pago de 5,000 y resto de millones, y después otro medio muy popular de nuestro país noticioso, que se rasgan las vestiduras enviando investigadores por todo lado, bueno, también tenían una deuda y una morosidad de un jineteo de 3,700 y resto de millones de colones, pero sobre eso no dicen nada. Quisiera que nuestro invitado, el doctor Cartín, nos hable ahora un poquito. Yo sé que el tiempo apremia, todavía nos quedan unos 18 minutos. Cuando se habla de independencia judicial, la gente empieza a repetir y a atacar el asunto de los salarios. Yo quisiera saber si, obviamente, en la alta jerarquía, como son los señores y señoras magistradas, estarán los salarios más altos, quizás, y en algunas jefaturas de la institución. Pero siempre se dice que es que los empleados judiciales solamente luchan por los beneficios salariales. Lo digo con la mayor transparencia acá en Horizontes, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, y hacemos nuestro trabajo, que es preguntar. ¿Para qué? Para escuchar las respuestas de manera franca, directa y transparente, como deseamos escuchar al doctor Cartín. Doctor, para que se refiera usted a esto, es así, los sindicatos del Poder Judicial lo que defienden son privilegios. Le escuchamos con atención y con mucho respeto. Bueno, primero que nada quisiera, digamos, que la gente tenga claro el tema, digamos, del tema de los salarios, porque siempre ha existido en el sabor, ¿verdad?, en el ambiente, de que todos tienen salarios millonarios y que es una barbaridad y que los pluses y etcétera. Eso fue un canal de televisión, un periódico y 2 emisoras de radio con sus noticieros, ¿verdad?, que han estado con esta campaña. Exactamente. Esa campaña ha sido muy fuerte y ahí han estado dando, por lo menos ya quiero que ahorita se calmaron un poquito. Yo les voy a decir acá, tengo aquí en mi escritorio un oficio de gestión humana de una consulta que hizo Citrajut, precisamente para tener con datos cuál es la realidad de los salarios del Poder Judicial. Y yo les voy a decir a ustedes lo siguiente, pongan atención. Tenemos 12,000 trabajadores, o sea, primero, no es, digamos, el Poder de la República más grande, pues solamente son 12,000 trabajadores fijos, digámoslo así, que tienen en este momento un nombramiento, ya sea interino o en propiedad, pero que, digamos, tienen una estabilidad en el tiempo. De estos 12,000 trabajadores, el dato que les interesaría a los costarricenses es saber cuántos ganan más de 4 millones. Bueno, más de 4 millones ganan 135 personas de esos 12,000. El grueso de esos trabajadores están entre los 800,000 y el 1,5 millones de colones, están más de 4,300 trabajadores. ¿Verdad? Y bueno, esto es una cosa que la gente ha malentendido, el tema del profesional y el tema del no profesional. A nivel, digamos, de manuales de puestos, hay puestos donde no se exige, por ejemplo, digamos, una licenciatura, pero sí se exige un rango, digamos, de estudio menor, por ejemplo, tal vez bachillerato, un diplomado, un técnico.
Entonces, estos puestos tienen generalmente un ingreso de salario menor. Y están los profesionales que se les llama así, que son los que ya exigen, digamos, licenciaturas, maestrías, doctorados, etcétera. Entonces, esos son los que están en este grupo de los 4.200 y resto. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial tiene que ser un ente que tenga que tener jueces profesionales, obviamente científicos forenses, médicos, que no solamente se tienen que quedar con la licenciatura, tienen que formarse en otras especialidades. Y eso es costo y también tiene que ser reconocido, si no la gente se va. Y sin embargo, vean que ustedes que 1,5 millones es el tope de estos profesionales. Uno que otro se saldrá a 1,5 millones, a 2 millones, pero lo que le preocupa a los costarricenses, que es el tema de los altos salarios que andan diciendo que son más de 4 millones, que 5 millones, que 10 millones, solamente son 135 personas. Y esa es una información pública y cualquier costarricense la puede pedir ahí en Gestión Humana. Entonces, con eso, el mito de que todos somos millonarios y ganamos millones de millones es totalmente erróneo en el discurso de desprestigio que ha estado existiendo en contra de los trabajadores judiciales. Hay algo que se mencionaba en uno de los mensajes que nos enviaron que yo creo que vale la pena resaltar, porque por lo menos yo no lo sabía, me enteré hasta hace unos 3 o 4 años, y es que en el caso nuestro no sabíamos que se le tiene que seguir deduciendo, o sea, está obligado a seguir pagando una vez que está jubilada la persona. Sí, señor, o sea, tanto el Poder Judicial, los trabajadores y trabajadoras que se jubilan, como los de JUPEMA, dentro de sus leyes de fondos de jubilaciones, tienen la obligación que no tienen los demás costarricenses que están en el IBM, de que cuando se jubilen tienen que seguir cotizando para el régimen de pensiones. Entonces, una persona que se jubila en el Poder Judicial no se va con la jubilación entera, como se van, por ejemplo, los trabajadores del IBM. De eso tienen que rebajarle renta, de eso tienen que rebajarle la cuota de jubilación, porque tienen que seguir aportando al fondo para que otros trabajadores del Poder Judicial tengan derecho a la pensión, y todas las deducciones de ley correspondientes, aparte de todas las leyes que han venido aplicándose con el cuento de las pensiones de lujo, porque realmente es un cuento, porque ya cansan con ese tema también, porque, por ejemplo, el Poder Judicial tiene un tope. O sea, yo no sé si ustedes saben que el Poder Judicial cotiza 3 veces más que un trabajador del IBM. Exactamente. Entonces, hay un principio constitucional que es el principio de proporcionalidad. Entonces, pretenden que los trabajadores del Poder Judicial cotizando 3 veces más que un trabajador del régimen de la caja tenga que ganar la misma jubilación que una persona de la caja. Eso es totalmente desproporcional. Entonces, si la caja tiene un tope máximo de 1,5 millones cotizando uno, el Poder Judicial, por proporcionalidad, tiene que tener a sus trabajadores que tener al menos el doble o un poquito más en su tope de pensión. Y eso lo tuvimos que hacer en la reforma de esta jubilatoria. Fue una propuesta que hicieron los trabajadores, valga decirlo, de que teníamos que ponerle un tope a las jubilaciones, que no podían crecer de cierto punto, y quedó en 4,2 millones. Entonces, 4.2 es justamente, la proporción de diferencia que se cotiza además que un trabajador del IBM. Entonces, ese cuento que anda en el argot de los costarricenses, de que hay pensiones de 10 millones, de 15 millones, etcétera, nadie en el Poder Judicial recibe más de 4.2 millones. Así tenga derecho a tener 20 millones de jubilación, no recibe más de 4.2. Y esto es desde el 2017. Y a partir de ahí se generaron una serie de leyes que han venido metiendo impuestos adicionales a esas jubilaciones. Entonces, quien está en el tope de 4.2 probablemente debe estar por debajo de los 4.2. Excelente, me parece, es una manera franca, directa y transparente. Por eso decía yo que mi trabajo es preguntar, para que ustedes, los invitados, puedan expresarse libre y abiertamente aquí en Horizontes, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Ahora sí, continuemos una vez hecha la aclaración, para que no se malinterprete y que no compremos esas campañas de una directora de un medio de noticias, de un director de un canal de noticias, de otro director de canal de noticias que se sumó
de un medio informativo impreso, es decir, de un periódico, y de uno o dos medios digitales que hay por ahí, que se han venido sumando a esto, a seguir repitiendo un día sí y otro también, con aquella estrategia de Goebbels de los tiempos de los alemanes, de los nazis, que decían miente, 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 que algo quedará, y definitivamente han venido mintiendo, y lamentablemente como algunas resoluciones judiciales los han afectado, pero se ha hecho justicia, se han sacado el clavo realmente. Independencia judicial, así como está planteada en la Ley de Empleo Público, cuéntenos una cosa que aquí nos está preguntando doña Carmen Antillón, que es economista, que está ahí desayunando en su casa en las montañas de Escazú, como nos dice, ¿es cierto que entonces cuando fallece, cuando se jubila o cuando renuncia un empleado judicial, a como está planteada la Ley de Empleo Público, no se va a sustituir? Es decir, cada día somos más costarricenses. La lógica nos dice que entre más ciudadanos y entre más negocios y entre más personas, más trabajo va a tener el Poder Judicial, pero si no se van a sustituir esas plazas, la mora judicial va a ser mayor, y entonces los grandes perdedores vamos a ser nosotros, las personas decentes, nos dice doña Carmen Antillón, a quien le agradecemos este comentario. Le escuchamos, doctor Jorge Cartín, secretario de Citrajut. Bueno, los costarricenses tienen que saber que en este afán recortista que tienen estos partidos políticos en la Asamblea Legislativa, cometieron un error gravísimo en el presupuesto del 2021. Impusieron una norma presupuestaria que le llaman la norma presupuestaria número 12. Esta nueva norma presupuestaria obligaba a todo el Estado a que cada vez que una persona se moría, a que cada vez que una persona renuncia, a cada vez que una persona se jubila, que esa plaza que quedaba libre tenía que ser congelada y que el presupuesto asignado a esa plaza tenía que ser devuelto al Ministerio de Hacienda. Y esa norma empezó a regir a partir del 1 de enero de este año. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que cuando se empezaron a dar estos eventos, una persona renunció, que una persona falleció, que una persona tenía su derecho jubilatorio, entonces empezamos a perder plazas. Entonces, empezamos a ver que este problema iba a generar una situación muy problemática, porque iba a ir en desmejora del servicio. ¿Por qué en desmejora del servicio? Porque entonces se va a la plaza, pero las funciones y el trabajo que está asignado a esa plaza tiene que hacerlo alguien. Entonces tiene que distribuirse entre las demás personas. Entonces, al distribuirse entre las demás personas, crece la carga laboral. Y esta carga laboral lo que va a hacer es exigir, el sistema exige que se cumplan los plazos, el sistema exige que tiene que cumplirse con el tiempo de respuesta, pero es más volumen de trabajo. Entonces, necesariamente pueden pasar dos cosas. Uno, que más bien esos límites o esas metas no se puedan cumplir, y dos, que puede ser que pase que más bien el servicio se mejore para poder cumplir con esos requerimientos que están establecidos. Y eso es peligrosísimo, porque bueno, en el caso del Poder Judicial y cualquier otra institución, siempre cuando se apunta mediante legislación o política, digamos, de algún gobierno, ir en ese sentido es buscando de mejorar el servicio público con una finalidad clara. ¿Cuál es? Llegar y decir, ustedes no están cumpliendo, entonces este servicio ustedes no tienen la capacidad para hacerlo, entonces se los vamos a quitar, hacemos una ley, se lo quitamos y lo ponemos a la venta, lo privatizamos. Eso es una estrategia que es clarísima aquí y es clarísima en cualquier país que hayan aplicado estas medidas, como en Chile, bueno, básicamente Chile, que es el modelo que tienen nuestros políticos a seguir. Y vean cómo está Chile, ¿verdad? Chile está para el tigre y es la monedita de oro que tienen los políticos de este país para seguir. Y lo problemático de todo eso es que los diputados ni siquiera se sientan a analizar esas situaciones. ¿Y ahora qué pasó? Porque también esto hay que decirlo. Ante las denuncias, bueno, nosotros denunciamos eso nomás iniciando el año, ante las autoridades del Poder Judicial. Después salió el OIJ diciendo que se iba a generar ese problema también en ciencias forenses, porque la gente se va, se jubila, se pensiona. Y entonces apareció un boom, que fue el problema ahora al inicio de clases, con el MEP. Entonces, imagínense en el MEP, ¿qué hace el MEP con una plaza por ejemplo, de una profesora que se vaya o que se muera? ¿Dónde mete esos 40 chiquitos? ¿Dónde mete esos 40 estudiantes? Los reparte entre los otros. Entonces empezaron a ver ese problema y entonces no les quedó más remedio que hacer una ley veloz, porque como en 3 días la aprobaron en primer y segundo debate,
para dejar sin efecto esa norma presupuestaria que estaba destinada prácticamente a arruinar las instituciones de este país. Y eso es un error gravísimo. ¿Piensan manifestarse? Por ejemplo, ahora estoy recibiendo una información a partir de las 9 de la mañana. Esta es una información que nos está enviando el sindicato ANEP. A partir de las 9 de la mañana, y aquí nos envían las fotos, ya están llegando a las 8:10 en punto, ya están llegando los trabajadores municipales a la Asamblea Legislativa para también hablar ellos en cuanto a la independencia municipal. En este momento nos están enviando aquí varias fotografías. ¿Piensan los trabajadores judiciales también hacerse presente en la Asamblea Legislativa? Aunque ahora es un poco difícil, pero bueno, tendrán que sacar ustedes citas con diferentes diputados y llegar a manifestarse como lo están haciendo en este momento. Está iniciándose una manifestación de manera formal, empieza hasta las 9 en punto, así es que los amigos que están escuchando Horizonte, si quieren ir a la Asamblea Legislativa para hablar para plantearle a los diputados que revisen bien lo que es la implementación de la ley de empleo público. Nadie ha dicho que todo tiene que seguir igual, pero hay lugares en los que se puede rebajar el presupuesto y hay lugares en los que no. Nos quedan 2 minutos, doctor. Sí, tal vez así para redondear la idea de la ley de empleo público. El problema con la ley de empleo público es que nos mete a todos los trabajadores del Poder Judicial en familias, equiparándonos con otras instituciones del Estado. Cosa que los costarricenses tienen que saber, que solamente el Poder Judicial administra justicia, solo el Poder Judicial hace investigación científica, solo el Poder Judicial tiene policía especializada científica. Entonces, ¿cómo nos van a revolver con el resto de trabajadores y equipararnos salarialmente, por ejemplo, digamos, con gente que no hace las mismas funciones? Otra cosa importantísima que tienen que saber, no es posible, por ejemplo, que la ley de empleo público vaya a generar que nuestro Departamento de Gestión Humana, que se rige por una ley especial, que es el Estatuto de Servicio Judicial, tenga que estar dependiendo de un ministerio político como es el Mideplan, que no es técnico, sino que es político, para poder decidir quién contrata y cómo contrata y cuánto se le paga. Imagínense qué terrible sería eso. Imagínense que de repente el político de turno, por medio de Mideplan, le va a decir al Poder Judicial: mira, ocupo que me nombres a fulano, a mengano y sutano para que vean esta causa que tiene que ver con este acto de corrupción. Ya eso sucede en algunos países. Eso pasa en algunos países como Nicaragua. Sí, así es. Entonces, eso es lo que pretenden estos políticos, poder ellos, de alguna manera, torciendo el brazo al Poder Judicial mediante el presupuesto, porque quien paga, pone la fiesta. ¿Verdad? Nos dice es un dicho en el popular. último momento, dice un comentario, si los judiciales cerramos despachos judiciales, los magistrados hicieron un reglamento en que nos pueden hasta despedir, ¿es así? Sí, tenemos de hecho, con la reelección de don Fernando Cruz, nos empezaron a amenazar con el tema de que no podíamos decir que queríamos a alguien o que estábamos a favor de alguien. Se llama el reglamento de conflicto de intereses. Es un reglamento que incluso cuando se estuvo discutiendo decía estupideces, perdón que lo diga así, pero una estupidez, alguien por ahí dijo en corte plena, de que bueno, que si una persona, por ejemplo mi esposa, es partidaria de un X partido y está participando en campaña política, el trabajador judicial tenía la obligación de dejar las cosas hasta que acabara la campaña política, porque no puede haber ese conflicto ahí. ¿De qué cosa más estúpida? Sí, si yo me monto en el carro, por ejemplo, de don Drago Donalesco, que es que me hace un ride de 100 metros, ya a mí me sancionan porque ya estoy faltando a la parcialidad. O sea, casi que ni siquiera nos permiten hablar con los diputados para hablar de las cosas que nos aquejan, porque ya ellos le llaman lobby político. Pero vea qué interesante, yo he estado en actividades ahí, lo que llaman el Castillo Celeste, en las noches, es más específicamente en un reconocimiento que le hicieron a doña Yari Gómez Quesada en la noche, y habían una señora magistrada, ahí estaba con todos los diputados. Ya, don Edgar, no nos asustemos. Acuérdense cuando fue electo don Carlos Chinchilla, presidente de la Corte o magistrado, no me acuerdo. Hicieron una fiesta totota en los planteles de uno de los transportistas más importantes de la provincia de La Juela, y ahí salían en las fotos. Ustedes las pueden buscar ahí en Google. ¿Quiénes salían en las fotos? Chinchilla, a la par de los diputados de la Unidad, los diputados de Liberación, a la par de Otto Guevara, ahí ahora y algunos empresarios. De un Celso Gamboa, por ahí.
O sea, y esas cosas, díganme ustedes, si no realmente no es problemático ver a el tiempo ya nos pusieron la musiquita. Muchísimas gracias, doctor Jorge Cartín. Con mucho gusto y a las órdenes, que tengan buenos días todos y todas. Gracias al secretario general de Citrajud. Nos dicen acá, aclarar que el régimen de jubilación de magisterio también se cotiza 3 veces más que el régimen de la caja. Nosotros nos vamos mañana a 7:20. Horizontes regresa aquí en 96.3 y este programa en unos 30 minutos en la página Facebook, programa Horizontes Costa Rica. Buenos días. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas.